Hola a todos mis estudiantes de la materia de Derecho al Trabajo. En esta ocasión les habla su maestra Paola Abad y en el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la jornada de trabajo. Vamos a conocer qué significa, las características y cuál es la disposición que establece el Código de Trabajo de la República Dominicana respecto a este tema. Lo primero que tenemos que manejar es el concepto de jornada de trabajo, es decir, qué significa. Y nuestro código de trabajo nos dice que la jornada de trabajo es todo el tiempo que el trabajador no puede utilizar libremente por estar a la disposición exclusiva de su empleador. Es decir, que en palabras llanas, jornada de trabajo es el tiempo que el trabajador utiliza a disposición de su empleador. El horario de la jornada de trabajo es aquel que es establecido libremente en el contrato de trabajo, es decir, que el empleador y el trabajador se ponen de acuerdo al momento de la contratación para establecer cuál sería el horario de la jornada de trabajo. En cuanto a lo que es la duración de la jornada de trabajo, el Código de Trabajo nos establece que la duración normal de la jornada de trabajo es aquella que es determinada en el mismo contrato, pero que la jornada normal no puede exceder de 8 horas diarias ni de 44 horas por semana. Esto lo que nos quiere decir es que lo normal es que en una empresa se trabaje en 8 horas. Toda hora que se trabaje después de ahí se debe de pagar como hora extra. Ustedes van a ver eso cuando entremos en ese tema. En cuanto a la jornada semanal de trabajo, el mismo código dice que esta termina a las 12 del mediodía de los días sábados. No obstante, esta disposición que el mismo código establece también hace la salvedad de que el Ministerio de Trabajo puede permitir a ciertas empresas cerrar en un horario distinto. Es decir, que todo va a depender del tipo de empresa que sea y es el mismo ministerio la cual establece a cuáles tipos de empresas se les permite cerrar en un horario distinto. Esta disposición de las 8 horas normales de trabajo, el código, el código establece ciertos trabajadores a los cuales no es aplicable. Por ejemplo, a los trabajadores que actúan como representantes en la empresa del empleador, a los trabajadores que desempeñan puestos de dirección o de inspección, a aquellos trabajadores de pequeños establecimientos rurales y aquellas empresas que pertenecen a una misma familia o que están conformadas por una sola persona. Hay ciertas empresas que desarrollan o realizan tareas que son consideradas peligrosas o insalubres para los trabajadores. Por lo tanto, el Código de Trabajo establece que la jornada de trabajo en tareas o condiciones declaradas peligrosas o insalubres no podrán exceder de 6 horas diarias ni de 36 horas semanales. El Ministerio de Trabajo es el que se encarga de determinar cuáles tareas son consideradas peligrosas y cuáles son consideradas insalubres. En cuanto a lo que es la jornada diurna, que es la jornada que es de tarde, es la comprendida entre las 7 de la mañana y las 9 de la noche. Tenemos lo que es la jornada nocturna, es decir, la jornada que es de noche, que es aquella jornada comprendida entre las 9 de la noche y las 7 de la mañana. Tenemos también lo que es la jornada mixta, que es la que comprende periodos de las jornadas diurna y nocturna, es decir, la jornada mixta es aquella que toma horas tanto de la tarde como de la noche, siempre y cuando el periodo nocturno sea menor de 3 horas. En caso contrario, se reputa jornada nocturna. La jornada de trabajo puede ser excepcionalmente elevada, pero solamente en los casos siguientes, es decir, que la jornada de trabajo de 8 horas puede elevarse a más horas y no tener que pagarse como hora extra en los casos siguientes, cuando han ocurrido accidentes dentro de la empresa, cuando hay trabajos imprescindibles que deben realizarse en las maquinarias o en las herramientas y cuya paralización pueda causar perjuicios graves y daños graves a la empresa, trabajos cuya interrupción puede alterar la materia prima, y en caso fortuito o de fuerza mayor, es decir, caso fortuito o fuerza mayor, son situaciones que no se pudieron prever, ya sea terremotos, ciclones, etcétera. La jornada de trabajo también puede ser elevada o puede ser ampliada en los casos donde la empresa tenga un aumento, por ejemplo, de trabajo, un aumento de pedidos, en casos excepcionales, por ejemplo, cuando el empleador tenga la necesidad de prolongar la jornada, en aquellos casos, obviamente, que están legalmente autorizados y estos están en la obligación de informar esto al Ministerio de Trabajo, es decir, tiene que ser el ministerio quien lo permita. En cuanto a lo que son los periodos de descanso, es decir, ya sea para comer, la jornada debe ser interrumpida por un periodo intermedio de descanso, el cual no puede ser menor de 1 hora
para aquellos trabajadores que trabajen más de 4 horas consecutivas y se les debe dar hora y media a aquellos trabajadores que trabajan más de 5 horas consecutivas. Este periodo es fijado por las partes según el uso y la costumbre de la localidad y de acuerdo con la naturaleza del trabajo. No es aplicable para aquellas empresas que tienen un funcionamiento continuo. En cuanto a la parte que dice que esto va a depender del uso y la costumbre de la localidad, ustedes saben, por ejemplo, que hay pueblos, como en el caso de los pueblos del interior del país, donde se acostumbra a que el mediodía las labores o la jornada de trabajo sea interrumpida a los fines de que los trabajadores puedan ir a comer. Hay, por ejemplo, otras empresas que el horario de descanso lo dan a partir de las 3 de la tarde. Inclusive hay empresas que lo que hacen es que trabajan continuo e interrumpen las labores a las 5 de la tarde, por ejemplo, a las 4:30. Es decir, que todo va a depender del tipo de costumbre o las normas que tenga la empresa establecida. En las empresas donde el trabajo sea de funcionamiento continuo, es decir, que trabajen corrido, como se dice, en razón de la naturaleza del mismo trabajo, el personal debe turnarse cada 8 horas de trabajo. Es decir, que aquellas empresas donde no se pueda parar la labor, se debe trabajar por lo menos, o sea, se debe de turnar por lo menos cada 8 horas, hacer un cambio de personal. Todo empleador, es decir, todas las empresas están obligadas a fijar en un lugar visible en su establecimiento un cartel sellado por el Ministerio del Trabajo en el cual se establezcan las siguientes condiciones. Primero, las horas de principio y fin de la jornada de cada trabajador, es decir, a la hora que cada trabajador está supuesto a entrar y a salir. Los periodos intermedios de descanso de la jornada, es decir, a la hora que cada quien tiene que salir a comer, y los días de descanso semanal de cada trabajador. Esto es cuanto con relación a lo que es la jornada de trabajo. Ya más adelante vamos a seguir viéndolo con más amplitud. Por lo tanto, cualquier duda o pregunta pueden establecerla en el foro o a través de los grupos establecidos para la materia y con mucho gusto estamos a la disposición para poder responder a sus inquietudes. Muchísimas gracias.